Como dice el famoso refrán dominicano, hay que saber nadar y guardar la ropa. Y si existe un político nuestro a quien le cae como anillo al dedo ese refrán, es al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que acaba de establecer lo que probablemente es un récord en la política dominicana. Ha logrado el apoyo por séptima ocasión consecutiva del Partido Revolucionario Moderno para continuar por un periodo más al frente de la Cámara de Diputados. Soy el profesor Alejandro Esteban y en este episodio del Refranero vamos a explicar por qué consideramos a Alfredo Pacheco como un tigre político. Pero ojo, tigre en la acepción de astucia y habilidad. ¿Por qué además debe estar catalogado como una especie de fenómeno político que hay que estudiar en República Dominicana? Y finalmente, una recomendación que vamos a hacerle desde aquí del Refranero a los politólogos y al propio Alfredo Pacheco. ¿Por qué decimos que Alfredo Pacheco es un fenómeno político interesante y que hay que estudiar? Alfredo Pacheco inició como activista político, comenzó su carrera política desde abajo, desde los cimientos, en el otrora Partido Revolucionario Dominicano, y fue escalando posiciones hasta llegar a convertirse en diputado y posteriormente en presidente de la Cámara de Diputados. No es un gran orador, no es un intelectual de la política, no es un estudioso a profundidad. Sin embargo, tiene unas condiciones que dentro de la política dominicana tal parece que son esenciales para lograr avanzar. Y es su capacidad de articular, su habilidad para poder establecer acuerdos con diferentes grupos, tanto dentro de su partido, que eso es muy complicado, ahora es el PRM, pero viene del PRD, y con la oposición. Y fíjense por qué también decimos que es un fenómeno. Lo que ha pasado con Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados no ocurre en el Senado. Alfredo Pacheco va ahora por la carrera segura a un séptimo periodo consecutivo como presidente de la Cámara de Diputados, sin contratiempos, sin oposición interna, con el respaldo y el beneplácito y el buen ojo de las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados. Sin embargo, cuando cruzamos la puerta vemos que eso no ocurre en el Senado. En el Senado, la presidencia del Senado ha sido un dolor de cabeza para el PRM en estos últimos años, donde el PRM ha tenido hegemonía. El senador Eduardo Estrella fue a sangre y fuego 3 años como presidente del Senado, prácticamente impuesto por el presidente Abinader, con el resabio y el rechazo de los senadores del PRM que no lo veían con buena aceptación, a pesar de que el senador Eduardo Estrella en ese momento era un aliado. Al final tuvo que salir y darle paso a un senador del PRM, Ricardo de los Santos, que es el actual presidente del Senado. Y la confrontación fue tan grande que el ingeniero Eduardo Estrella declinó ser candidato aliado al PRM por la provincia, como senador por la provincia de Santiago. Pero en esta coyuntura y en esta decisión para el periodo 26-27, no hubo ningún contratiempo con la elección de Alfredo Pacheco, que contó con el beneplácito de todos los diputados representados por las tendencias que hay en el PRM, con Luis Abinader, con Hipólito Mejía, Carolina Mejía, Wellington Arnaud, David Collado, todos de acuerdo en que siguiera Alfredo Pacheco. Ni siquiera intentos han habido en estos 6 años corridos que lleva de aspiraciones de otros diputados a esa posición. Pero para que se pudiera mantener Ricardo de los Santos, hubo que hacer una
cirugía política, hubo que hacer un trabajo tesonero porque no querían un grupo de senadores. Tanto así que aunque el PRM anunció que va a endosar su apoyo y ha bajado la línea de que sus senadores apoyen a Ricardo de los Santos para un periodo más, ya se comprometieron para el 27-28 de que sería Arístides Victoria Yep. Y eso no ocurrió en los diputados, lo que indica que probablemente Alfredo Pacheco va a continuar también para el periodo 27-28. Por eso estamos ante un fenómeno político, porque ha logrado una realidad muy distinta en la Cámara de Diputados que no pasa en el Senado, siendo el mismo partido. De manera que hay entonces el factor del liderazgo natural que tiene Alfredo Pacheco, hay que estudiarlo, de cómo él ha logrado hacer eso. ¿Y por qué decimos entonces que Alfredo Pacheco es un tigre político? Ojo, tigre en la acepción, en esta definición que nos da la inteligencia artificial. Tigre de una persona, una figura social que es alguien con astucia, una persona que tiene habilidad para resolver. En ese sentido es que decimos que es un tigre, porque Pacheco se incomodó con Eduardo Sánchez Tolentino el Piro de Somos Pueblo cuando le dijo de tigre a tigre. Pero en verdad Pacheco es un tigre, pero un tigre político por su astucia y su habilidad para poder resolver. Para lograr eso, de 7 años consecutivos al frente de la Cámara de Diputados, con todos los intereses que hay que medran en el entorno a la Cámara de Diputados, en un PRM que trae esa historia fratricida, esa historia de enfrentamientos desde el PRD, hay que ser habilidoso, hay que ser astuto, hay que ser sagaz. Y eso es lo que encarna la acepción de un tigre político. Por eso decimos que Pacheco es un tigre político. Y finalmente, al diputado, presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y a los estudiosos, a los politólogos nuestros, hay que hacer un esfuerzo por lograr redactar, elaborar las memorias de Alfredo Pacheco. Unas memorias, como se hace en la política de los Estados Unidos, en la política internacional. Porque estamos hablando de un hombre que tuvo en el año 2003, la primera vez que la asumió la Cámara de Diputados, la previsión de ir con linternas, con focos, en medio de unos enfrentamientos en el PRD, en el antiguo PRD, que era gobierno en ese momento. Y él fue con unos focos, tirotearon la sala, se apagaron las luces y él llevó unos focos. Él fue preparado, tuvo esa astucia, esa previsión y llevó unos focos y se juramentó con unas linternas y unos focos porque no había electricidad. Entonces los politólogos y el propio Alfredo Pacheco pudiera agenciarse algún tipo de apoyo, respaldo de especialistas para redactar unas memorias y que él pueda contar o incluso hacer un manual de cómo se puede, como dice el refrán, nadar y guardar la ropa para alcanzar ese hito de 7 veces presidente consecutivo de la Cámara de Diputados en un país como la República Dominicana sin ningún tipo de oposición ni mayores contratiempos. El refranero.